Acaban con los errores impersonales y obedientes. ¿Quién le tiene miedo a las máquinas? ¿Quién le tiene miedo a las máquinas? Hola, soy el señor Pacheco y vengo del mundo de la psicología. Hola, soy el señor Escuje y vengo del mundo de la ingeniería. Estamos escuchando este dudoso clásico, ¿Quién le tiene miedo a las máquinas?, compuesto por Jorge González, en este caso un tema de los prisioneros, que menos mal no pasó la prueba de fuego y no fue incluido en el disco Pateando Piedras, ¿no? Que era un disco que precisamente tiene que ver con una crítica a la técnica, el disco Pateando Piedras. Una crítica indirecta que hace Jorge González a todo el mundo de la modernidad. ¿Qué te parece esta canción? Me parece que había tenido la fortuna hasta el momento de no haberla conocido ni escuchado, pero me topé contigo y tú me la enrostraste. Sí. Pero bueno, supongo que ¿quién le tiene miedo a las máquinas? Es una frase que va a resonar en nuestra interpretación de la tecnoparanoia. Seguro, porque nosotros habíamos iniciado en el precapítulo y ahora tenemos este primer capítulo en el cual iniciamos con la temática asociada a la tecnoparanoia. Habíamos comenzado anteriormente a hacer una revisión de la crítica a la técnica, cómo la técnica termina consumiendo el factor asociado a la humanidad y termina consumiéndonos en definitiva a nosotros mismos. Es una especie de cuasi suicidio el cual estamos cometiendo. Eso y otras cosas vamos a estar conversando hoy día. ¿Cómo nos topamos en la actualidad con este tema de la tecnoparanoia, señor Escuje? ¿Cómo se ve este tema reflejado en palabras más sencillas? Pero antes de todo, ¿cómo lo podríamos definir, tecnoparanoia? Bueno, luego de que se propuso el tema, sí, yo hice mis tareas, como dicen. Qué bien. Dado que no tengo mucho trasfondo en la filosofía y en la psicología, tengo que googlear un poquito, meterme a Wikipedia, como dicen. Exacto. Y quise primero tomar las definiciones básicas de... Bueno, tecnología hablamos bastante en el precapítulo, pero volvamos a decirlo que la tecnología es un conjunto de artes y técnicas que se utilizan al servicio del mejoramiento de la vida humana. De disciplinas también, ¿no? Claro, sí, incluye las disciplinas. Y viene una palabra griego, technes, sí, que pasa a ser tecnología técnica. Y de ahí sale la técnica. Seguro. Pero tecnología y técnica son que tiene que ver con un quehacer. Claro, tiene que ver con un quehacer, tiene que ver con un transformar. Seguro. Y tiene que ver con la adaptación hacia el medio y en la acomodación del hombre en la naturaleza, doblegándola a ella para este fin. Un movilizar los recursos de la naturaleza en función del bienestar, comillas, del hombre, ¿no? Correcto. ¿Y cómo definimos paranoia? Bueno, paranoia es una palabra compuesta. Seguro. Para y noios. Sí, sí. Donde noios es la misma raíz que se usa para gnosis, o sea, el conocimiento y se refiere al cerebro. Sí. Y paranoia pasado al español sería demente. Claro. Entonces la paranoia es una demencia, es un desorden de la mente en el cual sí, el ser que experimenta la paranoia no está viviendo adecuadamente o no está viviendo la realidad de... Está correcto, viviendo una ilusión de... Sí, no está usando su mente en la forma... Objetivamente. No está objetivamente usando su mente. Objetivamente sí, usando su mente. O bien él la está usando, pero de una manera exacerbada o distorsionada en ciertas medidas, ¿no? Efectivamente, correcto, podríamos decir de que esta demencia colectiva que está arrasando ahora y que está generando todo un ejercicio viral de cómo los computadores y cómo todos los celulares nos están consumiendo lentamente, estamos en un momento histórico único en el cual es la hebra ciber esta, ¿no es cierto? Ahora yo estoy mirando de repente mi celular y es impresionante cómo este celular pasa a ser parte de mi cuerpo. De hecho, si no fuera por la tecnología, que no fuera por las máquinas acá, por esta máquina Zoom que tenemos acá, por este computador Mac, por
el señor Escuje, que está revisando su celular ahora. Está poniéndolo Y en haciendo silencio. un ruido, y de hecho está sonando un ruido ahora precisamente en mi celular, es algo impresionante, que es parte de mi cuerpo, que es parte de mi mente, que es parte de mi espíritu. Cómo efectivamente nos hemos hecho dependientes de los computadores y de las tecnologías es algo que es sumamente interesante. Es algo que se ha ido construyendo, es algo que efectivamente el hombre ha ido generando desde los albores de los inicios de la raza humana. ¿Por qué nosotros somos tan dependientes a las máquinas? ¿Qué nos pasa con eso? Es que, mira, hay una interpretación muy, quizás demasiado teológica para este tema, Sí. pero cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, fueron cubiertos de pieles. ¿Y qué es una piel? Una piel es un Una piel elemento. es un elemento muerto. Y es por definición un elemento muerto, es un pedazo de un cadáver. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Y qué pasó? Que el humano necesitaba un cadáver, Seguro. necesitaba cubrirse con muerte para poder sobrevivir. Qué interesante, Fuera del jardín. qué interesante apreciación, porque fíjate que en la construcción de este celular podríamos también hablar de muerte, porque la fabricación, yo veo aquí Made in China, es hecho en base también a la crueldad y a la explotación, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana un chino haciendo este celular? No, es un esclavo prácticamente. Es un esclavo prácticamente, ¿no es cierto? Pero no solo de eso vamos a hablar acá, que tiene que ver con el cubrirse de la muerte, que es a la vez el equivalente de cubrirse de la tecnología, sino cómo efectivamente las redes sociales pueden ser un arma de doble filo en la cual nosotros podemos estar perteneciendo a una cúpula de poder que efectivamente de la cual nosotros no somos conscientes, y cómo efectivamente podemos ser víctimas de una situación específica. Hace un rato estábamos hablando de Trump, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó con Cambridge? Tipo de Ese cosas. Cambridge Analytica, que Sí. generó una controversia muy grande respecto a la reinterpretación y manipulación de datos masivos, Seguro. que es una técnica que se volvió muy popular a 2015, o sea, es una técnica relativamente Sí. reciente, Sí, seguro. que empezó a manejarse Para con el seguimiento de tendencias. el seguimiento de tendencias, la acumulación de gran cantidad de datos, Sí. la integración de estos datos en bases de datos de gran facilidad de análisis, donde son datos agregados, como se dice Sí. técnicamente. De hecho, en este momento yo tengo un trabajo en el cual justamente estoy en ese tema, que es el análisis de grandes cantidades de datos. Y no es casualidad, por ejemplo, que yo esté en Facebook el día de mañana y me salga un artículo promocionando una guitarra, por ejemplo. Claro, O sea, estamos ante el gran hermano. El gran hermano es algo real. El ojo que todo lo ve. claro, en mi literatura un poco débil. Hay dos literaturas al respecto, ¿cierto? Sí, Está tenemos 1984. 1984 con el gran hermano, Sí, tenemos 1984 y un mundo feliz y también. tenemos un mundo feliz. Y Sí, eso es lo que quería apuntar. Que, tenemos a Orwell y a tener- Aldous Huxley. Sí, Sí, pero Huxley yo creo que tenía más razón que Orwell. sí, Sí. estamos más parecidos a Matrix entonces. Sí, porque al final no es que tengamos falta de información, Sí, lo que tenemos es exceso de información. tenemos exceso de información, pero la información al final parece ser que nubla un poco la visión del Correcto. hombre. Y es justamente lo que explicaba. De Huxley tengo que confesar que solo leí Un Mundo Feliz y 1984 no lo leí. No, sí, sí. Pero tengo una de clara Orwell. impresión Sí. de cómo están construidas esas narrativas y en Un Mundo Feliz no faltan los detalles donde explican cómo se fabrican estos mecanismos en los cuales la sociedad está continuamente distraída Seguro, seguro. y a través de la distracción que se logran Y parece modificar. ser que estamos insertos en esta neblina digital, esta neblina de muerte digital, la cual yo estaba leyendo un libro, de hecho, que tengo acá, que es Cyber Psychology and the New Media, Ujú. Automatic Reader, que es de Andrew Power y Graham Kirwan, que son dos autores, si no me equivoco, son irlandeses. Estos dos autores hacen una investigación súper interesante de cómo los medios sociales nos generan una imagen específica del mundo de la realidad, y cómo la realidad pasa a ser una irrealidad en este mundo virtual. Una realidad que nosotros queremos que sea, esta realidad, por ejemplo, que está representada, por ejemplo, en el papel de Facebook. Cómo en la actualidad, por ejemplo, nosotros podemos más bien
dudar, y esto también lo dice Byung-Chul Han, que habíamos hablado en el libro En el Enjambre. Byung-Chul Han nos dice cómo hay tal nivel de falsedad en Facebook que en la actualidad la primera foto que nosotros nos sacamos, o perdón, la foto que nosotros ponemos como avatar, es la foto número 20 que nos sacamos. O sea, es una representación falsa en lo absoluto y que revela lo que buscan los avatares específicamente, que es la idealización de un yo, también entregando imágenes específicas o relatos lingüísticos y escritos que van en función a entregar una imagen de vida que no es la representación genuina de lo que la persona está viviendo. Ahí tenemos que preguntarnos qué es lo genuino, qué es lo auténtico. Lo bruto sería lo auténtico, ¿no? La foto, la primera foto que nos sacamos. Mira, ahí... El vernos gordo en la foto. Sí, mira, a medida que ibas elaborando tu argumento, me remití mentalmente a algunos puntos de debate que he escuchado. Y quiero tratar de enumerarlos rápidamente. Un punto fue el debate entre Sam Harris y Jordan Peterson sobre la definición de verdad. Sí, sí. Y creo que esto afecta... O de realidad, en este o de caso. realidad. Y lo otro es la dificultad de expresar en un medio limitado una verdad tan profunda. O sea, primero, ¿qué es la verdad? Y ahí creo que lo discutimos brevemente también en el precapítulo. Sí, sí. Que la verdad se puede definir a tantos niveles. Seguro. Y las definiciones en algunos puntos tienden a competir. Entonces no creo que caigamos en este debate porque va a ser muy difícil. No, y no vamos a poder lograrlo. Ujú. Sócrates no lo logró. Claro, pero al final Sócrates fue el de la cueva, ¿cierto? El de la cueva Platón. Ya, bueno, Platón. Es un poco eso. Sí. Nosotros solamente podemos proyectar sombras y la calidad, en este caso de la cueva, tenemos menos de 1 metro cuadrado, por ejemplo, para proyectar la sombra. Seguro. Y eso es el papel de Facebook, Sí. que es muy sintético. El papel de Facebook, claro, que demarca la intrascendencia o la imposibilidad de poder transferir este mundo de las esencias que estábamos hablando, ¿no es cierto? Parece ser que algo se pierde, ¿no? Sí, pero déjame terminar. Sí, Que dale, por favor. a lo que quería llegar es que como tenemos tan poca profundidad para expresar nuestra identidad, que al final el avatar de Facebook o nuestro perfil de Facebook lo que busca en cierta manera es reflejar nuestra identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace lo mismo que han hecho nuestras civilizaciones por todo el tiempo en el cual se han ido creando. Uno sintetiza, genera mitos, genera arquetipos y uno lo que trata de expresar es lo que uno es, un arquetipo autoconcebido Sí. de lo que es uno. Entonces busca la imagen que más lo representa, a Sí. sabiendas de que no está intentando siquiera representar la verdad, sino que representar la esencia O un yo idealizado, quizás. o un yo idealizado. Pero Seguro. el problema con eso es que al generar eso, la mayoría de las personas no están conscientes de ese mismo proceso. Entonces ese yo idealizado lo hacen de una forma mucho más ególatra. Sí. Y una persona que quizás esté más consciente de este proceso, de que el avatar es eso. El avatar Y es parece que estuviéramos todos dementes en algún momento. Claro, pero yo creo que te genera una absorción y te alimenta el ego de tal manera que te corrompe. Seguro. Estamos todos podridos ya, de hecho, yo creo. Es preocupante cómo Facebook ha ido influyendo sobre todo en la psique global, cómo ha ido de alguna manera demarcando también nuestra autoestima y cómo la gran mayoría de usuarios de Facebook, que es una cantidad global, influye en los estados anímicos de esta red social. De hecho, revisando este libro, Cyber Psychology and the New Media, tenemos algunos eventos que son muy positivos, de cómo efectivamente Facebook aumenta todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el contacto con personas, pero cómo también disminuye la autoestima en cuanto Sí, a lo que es el sí. fenómeno de la comparación, pero comparación de eventos falsos, o Sí. comparación de yos ideales que no son reales. O comparación de personas que no tienen ninguna contingencia con tu realidad. Exacto. O sea, ¿qué tengo que ver yo con
no sé, en el zar quinto de Rusia que ahora, o no sé, uno de estos grandes... O con Juanito Pérez, que de repente es amigo tuyo en Facebook y efectivamente en la vida real y la vida táctil Ujú. no es amigo mío. Pero es eso, cuando yo dejo y llamo amigo a una persona con la que yo no tengo contacto, ¿qué pasa a constituir aquello? ¿Cómo puede existir un reemplazo de nuestra realidad actual? Sí. ¿Será el futuro? ¿Será el futuro, señor Escuge, en el cual nosotros vamos a prescindir de este cuerpo y en el cual vamos a insertarnos en un mundo virtual? Se ha hablado mucho de eso también, de cómo podemos vivir. Ray Kurzweil, por ejemplo, el famoso futurólogo, si podemos llamarlo, Ujú. nos decía de que nosotros podremos vivir eternamente cuando logremos procesar logremos alterar nuestras células de manera microorgánica, Ujú. pero también cuando podamos hacer un traspaso de nuestro cerebro a un computador, a una interfaz específica. A mí me parece un poco tipo Ghost in the Shell, me suena algo así como bastante cyberpunk. ¿Qué te parece a ti? Uy. Tengo mucho que decir al respecto. Sí, me parece. Sucede que hay un aspecto de la identidad que no está considerado en esa premisa, Seguro. que el ser es un ser encarnado. Nosotros no somos un cerebro. Estamos Heidegger. ¿Ah? De- Sí, pero es que no somos un cerebro, Sí, somos seguro. un cuerpo. Seguro. Y el hecho de que te dé hambre afecta tu cadena de pensamiento. El hecho de que tengas hormonas afecta tu forma de procesar tus emociones. Ahí estamos tocando a otro fenomenólogo que es Maurice Merleau-Ponty. Sí. Maurice Merleau-Ponty, que tiene el clásico que recomendamos, Fenomenología de la Percepción, de 1945, si no me equivoco, donde efectivamente se toca ese fenómeno de cómo nosotros somos un cuerpo encarnado y cómo nosotros no únicamente somos mente, lo que tú estás refiriendo. ¿Qué pasa si nos falta el cuerpo? Ese es el problema. Mira, hay El un miembro fantasma. hay un que estudio muy interesante respecto al trasplante de corazón por un órgano sintético. Sí, órgano. Sí, Claro, es- una bomba. No sé, una bomba, claro. El tema con la bomba es que no late. Es una bomba que circula, Claro. que rota. Y- Entonces no genera un pulso. Qué interesante. Y la, Sí. y la persona que vivió con esa bomba vivió poco porque era una tecnología más o menos Sí, nueva, sufría mucha seguro. copulación. Pero durante ese periodo en que estuvo viviendo con su corazón falso, empezó a volverse loco. Porque, ¿Qué habrá porque no pasado ahí? su modulación emocional era muy difícil de lograr. Fíjate que No se le aceleraba el pulso cuando se enojaba. y ahí hay una relación directa con los relatos que establece el cuerpo, Ujú. los relatos que establece la corporalidad, el temblor fino distal, por ejemplo, cuando se te paran los pelitos, ¿no? Que tiene un nombre, se me olvidó el nombre. La sudoración, Ujú. la palpitación excesiva, que es algo que nos conecta con el mundo de la realidad. ¿Y cómo podremos prescindir de eso en el futuro? Eso es un trabajo que yo no descarto que vaya a ocurrir o que se vaya a realizar. Pero la verdad, en lo personal, a mí me asusta. Me asusta que cada vez que veo que existen avances respecto a la posibilidad incluso de la inmortalidad, me preocupa. Me preocupa el qué nos va a pasar. ¿Qué nos va a Mira. pasar a nuestros hijos? Hay, Me asusta, la verdad. sí, y hay estudios, ensayos mentales o ejercicios de pensamiento sobre cómo sería esta realidad. O sea, al volverse un ser digital, tendrías que pagar derechos de autor por la música que te sabes de memoria. Por ejemplo, ¿A qué resolución estarían nuestros recuerdos? o tus ideas, qué valor tendrían. Sí, entonces eso es un problema. Y el otro, Tú te vuelves un ser de consumo. De hecho, ya lo somos. ujú, pero Sí. ahora ahí ya sería una esencia de consumo. Sí, como, O sea, como dijo Mark Zuckerberg, ¿Mm? en Facebook tú eres el producto. Sí, pues. Tú eres el producto Ujú. y Facebook es solo un medio y el producto eres tú. Qué interesante. Parece que Sí. Zuckerberg es como un genio del mal. Sí. Una especie de genio del mal, ¿no? Es que al final es o sea, uno es el producto, Sí. pero al venderse, igual hay un beneficio. El Seguro. tema es qué tanto estamos valorando ese beneficio y qué tan bien o mal estamos valorándonos a nosotros como producto. Porque uno en un sistema de mercado siempre es un producto. Uno cuando entra a trabajar en una empresa
Uno en cierta manera también es un producto para la empresa. Seguro, Porque uno seguro, es mano de obra, seguro. uno es capital de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nos reducimos a eso? ¿Qué pasa cuando nos reducimos a eso? Porque cuando hablamos de toda esta tecnoparanoia nos acercamos más a la visión capitalista. Aquí no estamos hablando de Marx, evidentemente. No estamos hablando para nada de Marx. Estamos hablando de los Chicago Boys, del libre mercado, ¿no? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con efectivamente todo lo que trasciende del legado estadounidense, de la escuela de Chicago puntualmente, de la escuela de negocios de Chicago. Pero cuando planteamos esta crítica a cómo puede llegar a ser, porque yo lo planteo aquí como una crítica, no creo que podamos reducir una persona a una mano de obra, no creo que podamos reducir una persona a una instrumentalización. Estamos planificando o ubicando a una persona en el mismo valor que tiene un clavo, y esa situación a mí me parece sumamente preocupante. Si nosotros combinamos esta conversación con la conversación que teníamos anteriormente respecto a la crítica de la técnica, cómo el ser humano deja de ser un sujeto del sentir para pasar solamente a ser un sujeto de la praxis. Eso es algo que a mí me preocupa bastante. Mira, quisiera hacer una analogía. Un ser humano obviamente es un ser complejo y valioso, ¿sí? Sí. La madera es simplemente un recurso, ¿Seguro? pero un mueble finamente tallado, que ha sobrevivido por generaciones, que fue tallado por un maestro de la carpintería y que ha estado quizás en, no sé, en tu familia, ponte tú, por generaciones y generaciones. Sí, seguro. Pero llega un momento en que hay una tremenda crisis y ya no hay nada que echarle al fuego. Y es un invierno crudo y te estás muriendo de frío. Ese mueble deja de ser un mueble y pasa a ser madera de nuevo. Seguro. Entonces ese es el futuro al cual nos enfrentamos cuando pasamos a ser solo mano de obra. Pero ese mueble, Pero sigue su valor intrínseco no cambia. pero ese mueble tiene un alma Es que o tiene una es significancia. por eso es una analogía. Seguro. Porque seguro. tiene un valor agregado, tiene un Sí. valor que no es físico. Tiene un valor histórico como lo tenemos nosotros. Y tiene, Claro. y tiene un significado simbólico, seguro, Ujú. que también lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos más, Pero la esencia, nosotros tenemos más niveles de valor que ese mueble. seguro, seguro. Entonces mientras más nos reducimos, más nos acercamos al futuro de ese mueble. Exacto, Y- exacto, y exacto. Y reforzando tu punto, o sea, Sí, sí, no. en ningún momento quise ir en contra, es justamente para reforzar, para darle Sí. fuerza a esa idea de que Sí. no podemos ser un material para la industria, un material para la esencia de la tecnología. para Zuckerberg sí, parece ser que el futuro va a generar de que nosotros efectivamente seamos un ratón de experimentación. Ujú. Como lo decía, creo que era William Gibson, el inventor del género cyberpunk. No, puede que me esté equivocado con lo que voy a decir, porque puede que no sea William Gibson, pero él definió el cyberpunk, que es este género de literatura Ujú. de ciencia ficción, que nos muestra los pecados del hombre en un futuro no muy lejano. Nos dice, todo lo que le puedes hacer a una rata, se lo puedes hacer a un hombre. Eso es el cyberpunk. Wow. Mm. Es fuerte pensar en aquello. Nosotros, cuando nos vamos vinculando, por ejemplo, también, ahora a todo lo que es la opinión, o son las opiniones que se vuelven virales ahora en las redes sociales, hablamos de un fenómeno que Byung-Chul Han lo titula las shitstorm, o tormentas de mierda. Mm. Tormentas de mierda en el sentido de que él las llama como todas estas opiniones generales, que son destructivas, Ujú. generan también tendencia, pero son opiniones sin identidad, son opiniones en las cuales la masa no se logra distinguir. Ujú. ¿Qué opinas tú de todas estas opiniones que se establecen a nivel general? Encuentro que nuestra susceptibilidad a enredarnos con estas opiniones se ha convertido en un motivo de estudio para gente que está manipulando la opinión pública y Sí. que son todas las shitstorms modernas están bajo un lente de una ideología política y de una agenda política, ¿Y que el cuarto poder apoya probablemente? y que el cuarto poder, o sea, el cuarto poder hoy en día tiene una polarización política. El cuarto poder Sí. está dentro de esa lucha, de esa dicotomía o multicotomía. Yo leo de repente la radio Bio Bio y los mensajes no me pueden parecer más teledirigidos como para generar esta shitstorm.
Por ejemplo, Mm. Bachelet desciende en 3.000 millones de pesos tal situación, por ejemplo, o en su momento. Mm. Entonces, ¿qué tipo de comentarios se esperan en ese tipo de situaciones? Son comentarios absolutamente teledirigidos. Yo creo que el cuarto poder, como nos está manejando actualmente, con esto me refiero a la prensa, me parece abismante y preocupante. Yo creo que en toda esta paranoia o en este crecimiento tecnológico, el afectado o el que sufre es siempre el ser humano, porque pareciese que todo esto lo que estamos hablando es algo que nos representa como personas, las noticias, los eventos virales, porque se construye con personas, Ujú. pero pareciese ser que nosotros somos más el taladro, no somos el taladro, perdón, somos los clavos, somos los cimientos que construyen esta situación, pero no somos partícipes de esto, porque nos pareciese ser que nosotros no tenemos la posibilidad de elegir, pero creemos tener la posibilidad de elegir, porque las tendencias las van definiendo quizás algunos pocos, y eso es algo que efectivamente tiene que ver con una dictadura invisible que se está generando ahora en todo este mundo de la tecnología. Sí, yo creo que hay un aspecto que es coadyuvante de este fenómeno, que es la irreflexión de la red social. Una persona promedio, o la mayoría incluso podría ser, pero la mayoría de las personas que participan en las redes sociales lo hacen de forma muy irreflexiva. Seguro. Entonces, esto es un catalítico para la proliferación de estos memes, que al final estamos a ese nivel, o sea, Que son maravillosos a todo esto, los memes son muy divertidos. pero yo no estoy hablando del meme como solamente los No, chistes, tú- yo estoy hablando Sí. de los constructos meméticos que, Sí, tú estás que se hablando. reproducen a través de la Seguro. la lingüística, o sea, de lo que definió Richard Dawkins como, Sí. como un paralelo al gen. Seguro. Que va a definir lo que significa Sí. realmente meme. En todo Claro, en este caso. considerando que Richard Dawkins, por ser angloparlante, meme en inglés se pronuncia Sí. meme, Mimi. meme, Mim. igual que Gene. Yo pensé que se decía Mimi. No, se pronuncia meme. Mim. Y Sí. si la segunda es silente. Es igual. Y suena igual que Gene. Sí. Y en plural es memes. Ah, Jeans. Claro, jeans. Es justamente lo que O intentó él genes. establecer, es que el gen es una partícula de reproducción de información Exacto. y que el mecanismo por el cual se reproduce Sí. y prolifera en la historia es privilegiando los que tienen más éxito, los que están más aptos para Y eso se para vuelve transmitirse. y eso se vuelve viral. Y a eso se refiere con viral, porque Seguro. los virus tienen un código genético que es muy Exacto. replicable y que se replica rápidamente y además es invasivo, Exacto. que es otra particularidad que tienen. Por eso te hablaba de la dictadura invisible en este Ujú. caso. La dictadura digital. De Sí, hecho, porque- un buen libro para un buen título para el libro. Porque ¿quién está dominando este discurso público? ¿Lo está dominando la persona que lo inició o lo está dominando la esencia de la reproducción viral de las ideas? Pero Ese fenómeno. ¿y quién toma esa viralidad? Ese es el problema. ¿Quién toma esa viralidad? ¿Quién es el que establece, por ejemplo, qué es viral y qué no es viral? ¿3, 4 o 5 personas? Hay una masa crítica. ¿Por cuánto está compuesta? Ese es el problema. Antiguamente se hablaba, creo que eran 300 likes en un video de YouTube. Sí. Pero ¿quién Sí. determina? ¿Quién toma la decisión final? ¿La gente? ¿Nosotros tomamos la decisión final? ¿Quién toma la decisión final de qué artista está de moda? ¿Quién toma la decisión final de que efectivamente... ¿Quién toma la decisión, en definitiva, de qué es lo que consumimos a futuro? En eso estamos ante una situación efectivamente en la cual a mí me asusta, y ahí volvemos a este temor efectivo de que tenemos el poder de elegir, pero ese poder, ¿sabemos a qué manos llega finalmente? Es que ese dilema de la elección, o sea, este problema de la elección, de qué tanto estamos eligiendo realmente, qué tan esclavos de nuestra causalidad somos, ha sido un problema previo a la tecnología, o sea, previo a la digitalización. Absolutamente de acuerdo. Entonces, hoy en día se vuelve más pujante este problema porque la forma en que la tecnología digital amplifica las relaciones humanas, amplifica la comunicación entre distintos grupos,
y masifica la información como producto, nos hace más conscientes de nuestra necesidad de decidir. Porque Exacto. estamos bombardeados por noticias y tenemos que decidir constantemente si son verdaderas o falsas. Porque existen muchas noticias falsas. Sí. El tener que es algo preocupante, ¿no? Ujú. Y el tener que, desde el plano de la imposición, es lo que nos resta humanidad. Ujú. Y cuando nos resta humanidad, un fenómeno específico, estamos hablando de algo que nos aleja de nosotros mismos. Sí. Mira, hablemos de la humanidad. Porque hay un problema muy... que es controversial, es actual y por suerte no es contingente a nivel nacional, a pesar Sí. de que sí a nivel humano es contingente internacionalmente. Ujú. Es la crisis de los refugiados que hay en Estados Unidos. Seguro. Entonces, ahí es interesante porque yo he estado haciéndole un cierto seguimiento a las noticias y hay una tremenda polarización. Mm, Hay muchas ideas mal concebidas sobre cuál es el problema realmente. claro. Y hay una clara influencia del sector político del cual es la persona que está opinando en cada momento. Y pasa también en Chile. O sea, Sí, de pero es que hecho, no quiero hablar de un problema local porque vamos Sí, a estar sí. más inmersos en el problema y quizá ¿Quieres hablar de algo más global? Entiendo. algo más global y que esté Entiendo. principalmente concentrado en otro país. Yo creo que ahí las agendas se hicieron valer, ¿no es cierto? Las agendas políticas. Trump había prometido algo puntual que lo está cumpliendo. Yo creo que el muro podrá esperar, pero las jaulas se hicieron valer ahora, ¿no? Yo creo que es un ejemplo importante de lo que tú decías hace un rato, que tiene que ver con la cosificación de los niños, o la cosificación de las personas, Ujú. y en consecuencia la cosificación de los niños. El ejemplo de Trump es el querer demostrar tosudamente una idea, Ujú. sin importar los costos. Trump dijo algo, afirmó algo, respaldó algo, y lo respaldaron personas, y Trump está haciendo valer lo que él dijo. A mí Ujú. me parece un ser sumamente consecuente dentro de lo nefasto que puede ser su consecuencia como tal. Sí. Y Ahí, me preocupa la postura de Melania Trump también. No la entiendo. la verdad es que no tengo mucho contexto sobre Melania. Melania Trump se fue a un campo de refugiados, de inmigrantes ilegales. ¿Ya? Entonces yo no entiendo. O sea, ¿Fue a qué fue? a ver a los niños, a ver cómo vivía la gente. Mm. Entonces no sé, no sé a qué corresponde. ¿Será Melania una víctima más de Trump? No entiendo qué va eso. Pero, a ver, yo quiero que hagamos una reflexión que como dicen los grandes líderes, hay que pararse en el balcón, Sí, hay que mirar esto desde lejos. seguro. Primero, en general, las personas que están en el liderazgo no están buscando el mal. Incluso uno podría decir que ni siquiera Hitler estaba buscando el mal. Hitler estaba buscando el bien de una nación muy específica a costa de otra, que Seguro. la cual ya había determinado que no tenía ningún valor Sí, más que su exterminación. seguro. Entonces Hitler, dentro de su mente muy empequeñecida, estaba así buscando el bien, porque nadie busca el mal, ni siquiera los más grandes pecadores buscan el mal, solo uno siempre busca Seguro. algún tipo de bien. Lo que pasa es que a veces este bien no es el bien mayor. ¿Ya? Es un bien no a costa de la humanidad y no a costa del principio de la humanidad del cual hablaba Kant, que es cuando yo transgredo tus límites, no estoy pensando en ti ni en mí, estoy solamente transgrediendo los límites, porque si pensara en ti, no lo haría, y si pensara en mí, a mí no me gustaría que me hicieran algo así. Ya, el problema es que este problema, el problema de la inmigración es un tremendo problema, no creo que lo vayamos a resolver en este podcast. Para nada. Pero resulta que también, ¿qué pasa con todos estos adultos que están llevando a los niños a la frontera? Sí, seguro. Porque hay una ruta normal, y yo sé que hay muchos ejemplos de personas que no están en las condiciones para seguir el procedimiento normal, pero también hay que considerar que los países no tienen las capacidades infinitas de recibir a la gente de afuera. O sea, Estados Unidos no es capaz de recibir a toda la población mundial. Yo creo que pasa lo mismo con los refugiados sirios, ¿no? Mm. Cuando tenemos esta imagen, yo creo que las imágenes son efectos bien poderosos. Y las historias. Sí, historia seguro. personal. Pero fíjate que una imagen de repente incluso es más universal, porque una imagen
tú puedes generar tu propia concepción de la imagen y es algo bien poderoso. Tengo la imagen del niño sirio en la costa, en la playa, Terrible, que está no. tirado inconsciente, y que esa situación genera una alarma europea en la cual Europa comienza a actuar desde el principio de la caridad y basándose en la posibilidad de recibir distintos refugiados, ¿no? Ahora esta otra imagen de ver a niños enjaulados genera también una alerta global en la cual nosotros nos decimos qué tipo de tratamiento le damos a los inmigrantes. Nunca se acabó la Segunda Guerra Mundial, creo yo, porque efectivamente estamos aquí ante una situación que podría haber ocurrido perfectamente en 1942, en 1940 en Europa. ¿Qué clase de personas estamos siendo? ¿Qué clase de tratos le estamos dando? ¿Era necesario generar ese trato hacia estas personas? Con independencia de la irresponsabilidad o responsabilidad que tengan los padres, ¿no hubiera sido mejor poder haber tomado otra medida, por ejemplo? Mira, yo soy más bien católico Ya, ¿está y bien? quiero hacer una analogía con uno de los primeros relatos de la Biblia, Sí. que es Adán y Eva en la expulsión del Edén, ¿cierto? Sí, sí. Primero que todo, el Edén era el jardín del Edén El jardín. y estaba rodeado por un muro. Y cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, pusieron a un guardia, que era un querubín, que no, el querubín, por favor, no lo confundan con estos cupiditos. Un querubín es un ser terrible. Que tenía una flecha. Busquen los verdaderos querubines, son unos monstruos. O sea, no son unos ángeles bonitos, son unos monstruos con muchas alas, con cabezas de animales pero incluso y con tenía- una espada de llamas. Pero el querubín, como uno lo conoce, tiene su flecha también. Entonces igual Claro. tiene un arma. No, pero es que el querubín que estaba acá tenía una espada No, sí, llameante. es el querubín que uno conoce, el querubín de Village, ¿no? De Sí, las tarjetas esos Village. tienen otro nombre. Esos se llaman putos. ¡Putos! Sí, con doble T. Se llama... perdón. Esto- Esa figura artística se llama puto. se llama puto. Sí, se llama puto. Puto. Bueno, ¿qué decir? En- Pues, en- bueno, el plural es putti. es un sí, es como un poquito... Es raro, ¿cierto? Sí, no, Como paréntesis cultural. sí, y me parece como desatinado. ¿Pero es italiano? Sí. Es italiano, puto. Claro, Puto. puto, sí. Sí, no llegó bien acá. Querubín. Por eso acá Los querubines, los por eso le querubines. pusieron querubín. Los angelitos, eso que Sí. tienen corazoncito. Ya, ok, perfecto. Sí, porque es que lo que pasa es que quiero para establecer que Dios cerró este lugar porque era un lugar sagrado. Sí, seguro. Ya, ¿y qué pasa? Nosotros, cuando queremos establecernos en una casa, nuestra casa tiene paredes. Sí. Entonces, claramente hay un punto en el cual es ideal y es válido y es deseable y es justificable tener paredes y dejar fuera a la gente que uno no quiere que entre. Ahí yo quiero hacerte una invitación. Perdón, señor Escuge, casi digo su nombre, su identidad secreta. Bruno Díaz. Ricardo Tapia. Lisa Simpson. Lisa Simpson. No, Ah, Lisa S. No, mejor. Simpson, L. Simpson. W. Escuge. No, miento. Da lo mismo que, Sí, que sí, se salgan. sí, no, sí. no lo tienes para qué editar porque No, lo que- mi Facebook está claramente asociado Sí, al podcast. lo voy a editar, sí, lo voy a editar porque aquí hay un Batman y Robin que... Ya, pero edítalo de una forma que sea obvio que lo editaste. No, así Sí, así tal cual. voy a tratar de encontrar el momento. Yo quiero hacerte una invitación porque tú estás metiendo un tema que incluso partimos con algo que tiene que ver con la tecnoparanoia, Ujú. este temor a las nuevas tecnologías y todo lo que va surgiendo en función y en servicio del hombre, que Claro. parece ser que nosotros estamos más en servicio de ello que ellos en servicio de nosotros. Ujú. Pero también yo te quería invitar a que la próxima ocasión nosotros hablemos de otro tema, que tú te estás metiendo ahí profundamente, que tiene que ver con la otroriedad, el otro, Mm. la empatía, y que tiene que ser el tema que podamos abordar la próxima ocasión. Pero espera, ¿vamos a hablar ahora? No, ahora no. Ya, sigamos entonces. En la próxima ocasión, cuando nos No, pero vayamos a reunir. no vamos a parar ahora. ¿Sí? No, pero, sigamos. vamos a seguir, pues, pero Ya, ya. por eso yo te digo, estoy poniendo el tema nomás, pues, Sí. vamos a hablar de la autoridad, Me parece muy bien. quiénes somos, Ujú. por qué no aceptamos al otro, qué Ujú. pasa con eso. Sí, Pero hay pero- mucho que decir ahí. hay mucho que decir. Estábamos en Trump,
Entonces, Estábamos en Trump. Entonces hay otro punto. Y por eso estaba diciendo esto. O sea, el amurallar, el dejar fuera al otro, sí, no es algo necesariamente malo. Pero también dentro de la misma Biblia y en las tradiciones abrahámicas antiguas sí, hay un principio de hospitalidad muy importante. sí, absolutamente. Y creo que era... En todas las costumbres, Sí. de hecho, y los principios de hospitalidad. No recuerdo qué religión específicamente notaba para este ejemplo. Creo que era la religión judía, pero puede haber sido el Islam. ¿Ya? El principio de hospitalidad llevado a tal extremo Ujú. que recibiendo a un extraño, Mm. un hombre sacrificó a su camello para alimentar al extraño. Ah, ya, sí. O Eso sea, es arábico, creo que es arábico. Es arábico, pero, Sí, es pero, arábico. pero puede haber sido arábico, Sí. arábico judío o arábico O con musulmán, o probablemente. musulmán. Lo más probable es Sí. que haya sido musulmán, pero a Sí. eso voy. Que hay- Lo escuché, sí, esa historia es famosa, sí. Y arriesgó su vida básicamente, porque Sí. el camello era su única forma de movilizarse. Entonces, Seguro. ese principio de hospitalidad se contrapone a este principio de la protección de lo propio. Acá tenemos, claro, un ejemplo del sacrificio de lo propio por efectivamente generar una condición de dignidad hacia el Ujú. otro. Pero por eso yo te digo que es importante que podamos referirnos en detalle a ese tema y tampoco aislarnos demasiado de lo que es Ujú. el fenómeno tecno que estamos hablando acá. Sí. Porque, Claro, pero yo quería llegar al punto siguiente, o sea, como para retomar Sí, este sí, hilo conductor que es Seguro. la tecnoparanoia, Sí, de que no podemos a priori decir que es lo mejor que se puede hacer. Sabemos que es un problema complejo, es un problema complejo. Seguro. pero la forma en que los medios nos presentan este problema Sí, está ampliamente influido por el color político de los medios. seguro. Yo he tomado la decisión de informarme de ambos lados. Entonces sigo canales de YouTube de extrema derecha, Sí, leo revistas como Vox, que son de extrema izquierda, y me trato de informar de todos los sectores. En Facebook es muy fácil encontrar la izquierda. Facebook tiene muchas noticias de izquierda. pero fíjate que el efecto de las imágenes es un efecto sumamente notable. Es como Ujú. cuando vemos a este niño africano muriendo de hambre, que al final no se murió, de hecho. ¿Mm? Pero tenemos acá un efecto que es sumamente admirable, además, en el cual la publicidad vendió, Mm. y vendió bastante. Sí. Y es una historia que está en desarrollo, yo estoy de acuerdo contigo, que tampoco podemos juzgarla de lleno. Y las imágenes que nos llegan y el efecto que van generando en nosotros sí se vuelven virales y sí generan un repudio mundial. Sí, correcto. Ahora, esta manipulación que va surgiendo en la época tecnológica es una manipulación que era característica en tiempos anteriores, en tiempos pretéritos, pero que más allá de las dinámicas de poder que existían en cuanto a tienes que comprar esto, tienes que conducir esto, tienes que vestirte con esto, estamos hablando acá también de cómo, más allá del poder, del efecto del poder, de una tendencia que parece que existe en el ser humano, que también parece ser que lo hablamos la primera vez, que parece ser que nosotros cada vez que vamos avanzando en el tiempo, vamos generando mecanismos mediante los cuales vamos autodestruyéndonos. Eso es una premisa que yo cada vez que voy viendo el desarrollo social, histórico, cultural que vamos teniendo como individuos de un planeta específico, me voy preguntando y me voy cuestionando cómo podemos ser capaces de generar instancias de autodestrucción tan significativas que van mermando el desarrollo social, que van mermando el desarrollo humano. Y por eso me preocupa y por eso creo que es importante hablar de este tema de la tecnología. Porque va a pasar un momento en el cual, o puede ocurrir potencialmente un momento, estoy siendo muy proléptico en poner algo que puede pasar en el futuro en lo actual, tampoco quiero pecar de aquello. Pero me parece preocupante cómo vamos a no depender de la carne, pues la carne va a pasar a ser un pedazo de plástico hecho en China. Y eso es algo que a mí me parece preocupante. Veo mi celular ahora con un respeto que no lo veía hace... De hecho voy a abrirlo. Voy a mirar este
Black Mirror Sí. que tenemos acá, que es este espejo negro, que es un espejo sin alma, que me saluda cuando se prende, pero que habla poco de mí, pero que pareciese que fuera mucho de mí. Mm. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo tomamos? ¿Como una nueva fase de desarrollo? ¿Tenemos que redefinirnos ontológicamente como seres ciber ahora? ¿Qué hacemos? Mm. Es difícil. Es difícil, sí. Yo creo que en Matrix se tocó el tema de una forma cuando estaba el dilema de las máquinas. O sea, estas máquinas que tenemos en Sion no estamos al servicio de ellas porque las podemos apagar. Eso era, creo que era Sí. la esencia del diálogo que había entre Neo y... ¿Qué pasa Y- si las apagamos? Pero claro, el tema es que ¿qué pasa si las apagamos? Si las apagamos nos quedamos sin aire. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos Entonces, sin nada. ¿las podemos apagar realmente? ¿Nosotros estamos al servicio de esto o esto está al servicio de nosotros? ¿O nosotros somos esto mismo que estamos creando? Eso es interesante poder ver. Sí, completamente. Es lo mismo que pasa con... Lo que pasa es que eso sucede con cualquier herramienta. Sí. Porque uno se pone ropa y la ropa pasa a ser parte de la imagen propia. Seguro. Y pasa a definirte. Y pasa a definir tus interacciones. Porque si yo voy ahora al mall con una falda escocesa y con un sombrero de 2 metros de diámetro, no va a dar lo mismo. Que sería una visión bastante tétrica, ¿qué quieres que te diga? No es muy auspiciosa, Claro. pero es interesante, me la imaginé, me la imaginé de hecho. Unos zapatos plataforma, Claro. unos pantalones de campana y un sombrero así como setentero, así como tipo discos tú de los Simpsons. Entonces, y eso va pasando a mayor nivel. Y nuestro teléfono también nos define. Esta es la nueva época de la nueva carne, parece ser, ¿no? Mm, De la nueva carne, del nuevo respirar y del nuevo vivir y del nuevo palpitar. sí. De este nuevo palpitar que pasamos a ser seres fusionados, y desde ahí yo quiero hacer una recomendación de que poder hacer lecturas respecto a textos de transhumanismo que hablan Ujú. bastante. Ahí tenemos autores como Francis Ford Fukuyama, por ejemplo, y el mismo Byung-Chul Han también, que Sí. hacen una crítica descarnada respecto a las posibilidades del transhumanismo. Crítica y beneficios, porque el día de mañana no te puedo descartar de que el insertarnos aspectos tecnológicos vaya a ser algo positivo, pero eso es algo que da para debatir en cuanto a lo ético, en cuanto a lo moral, en cuanto a todas las características de las cuales no queremos desprendernos si queremos seguir siendo personas. Mm. Quiero recomendar algunas películas y libros para poder ir cerrando, ¿puede ser? Pero yo creo que antes de cerrar tendríamos que abordar Sí. porque no hemos hablado sobre los tipos de tecnoparanoia. Creo que... ¿Quiere hablarlos? ¿Quiere mencionarlos, señor? O Escoge, sea, por favor. yo consideré algunos muy puntuales que, en cierta manera, con este tema de Facebook lo hemos tocado, con el tema de la imagen digital. Sí, por favor, considéralo. Que viene a ser la paranoia no persecutiva, pero Sí. sí la paranoia De grandiosidad. de la grandiosidad. Sí. Porque, Que es un delirio de grandiosidad. sí, porque en español no se habla de paranoia clínicamente, se habla del trastorno delirante. Sí, 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 Y este trastorno delirante puede ser o no persecutivo. seguro. Y como Entonces- una pérdida del juicio crítico de la realidad conlleva también. Correcto. Entonces Sí. esta persona que empieza a vivir en su realidad falsa, a vivir en su mundo ideal de colores brillantes y de platos de comida hermosamente fotografiados. Seguro. Que sería un tipo de tecnoparanoia, que podría ser llevado a un extremo muy insalubre Mm. y que claramente altera nuestro equilibrio social. Pero el que más uno visualiza cuando habla de tecnoparanoia, generalmente uno asocia paranoia a temor, Sí. a desconfianza. Mm. Y el temor y la desconfianza van en dos vectores principales, y son estos factores determinantes de la paranoia, Mm. que uno es la desconfianza a la forma en que gente con poder o gente con una alta capacidad técnica es capaz de generar una disrupción a través del uso de tecnología. O sea, Interesante. Pensemos en el mismo Zuckerberg. Sí, no. Es un Zuckerberg- solvete. Entró violentamente al mundo de los Sí. negocios y se abrió camino convirtiéndose en una tremenda potencia económica
siendo muy cuestionado en la actualidad. Siendo muy cuestionado en la actualidad, pero logró posicionarse en un segmento de poder reservado para gente con una tremenda tradición familiar de riqueza. Y haciéndose enemigos en el camino, además. Bueno, O sea, sí, que es destacable, pero cuestionable desde el plano moral sí, porque del cual estamos hablando, ¿no? porque uno ahí es donde entra el cuestionamiento, porque hoy en día recién uno se está dando cuenta de cómo se amasó esa fortuna, de cómo traicionó la confianza de todas las personas que Sí. ingresaron a su sistema. Seguro. Y básicamente vendió a todos, o sea, It's just business, nos dirían, pero... claro, pero ¿en qué estamos? Po? entonces ese es un tipo de paranoia, donde uno pierde la confianza en el otro. Entonces hoy en día cualquier mensaje que aparece en el teléfono, en la red social, que te invita a formar parte de una nueva organización digitalmente, uno desconfía como primera instancia porque no sabes qué van a hacer con tu información, Exacto. no sabes cuál es su agenda, no sabes qué es lo que realmente quieren de ti. Exacto. Este micromundo, este microverso que surge, este multiverso que se va generando, es una época de la nueva carne, de la nueva identidad entre comillas, y de la desconfianza, ¿no es cierto? Y lo otro y la otra desconfianza es la desconfianza en la tecnología misma. Es la desconfianza en que Seguro. es la desconfianza, por ejemplo, que se nota tanto en las noticias cada vez que choca un auto con sistema de manejo autónomo. Claro. Porque eso, ¿de quién es la culpa? Entonces No. la persona que ahora va a pensar en comprarse un auto autónomo va a decir, ¿pero qué pasa si el auto tiene una falla? Oye, yo te hago otra pregunta ahora. O se vuelve demasiado inteligente y me quiere matar, como este famoso libro de Isaac Asimov. Sí, pero no se logra la singularidad, los robots no logran la singularidad. ¿Conoces ese de los autos? Sí, lo conozco. También conozco otro que me parece interesante, el otro libro, creo que es de... Se me olvidó el nombre, pero No tengo ojos ni boca y quiero gritar, es un libro que se llama, que plantea algo muy parecido a lo que expone la película 2001 Odisea en el espacio, y que con una idea con la cual yo me quiero ir quedando. ¿Qué pasa si el día de mañana, de hecho esto es un planteamiento que se hizo una inteligencia artificial, es un planteamiento hipotético, porque el ser humano se cansa, se desgasta, hay que pagarle, hay que mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el día de mañana los robots o la inteligencia artificial creara inteligencia artificial y tuvieran que prescindir de nosotros mismos? Suena Terminator, pero no es algo tan loco de pensar. Mira, hay un cuento de Asimov que toca ese mismo tema, Sí. y es... Cada vez vamos acercándonos más a un tiempo Porque si literario. no mal recuerdo, hubo un experimento donde pusieron a conversar a dos inteligencias artificiales Lo vi. y las apagaron porque empezaron a crear su propio idioma. Sí, y fue de Facebook. ¿Fue en Facebook ese? Fue de Facebook. Nuevamente Zuckerberg. Ah, y en China hicieron Sí. otro donde también pusieron inteligencias artificiales a conversar y empezaron a hablar mal de China, entonces las apagaron. Exacto. Y creo que en alguna parte era en Arabia Saudita, creo, no recuerdo. Ujú. Dos inteligencias artificiales hicieron Sí. exactamente lo mismo. Se pusieron a hablar mal del hombre. Porque parece ser que el hombre sí es un estorbo Es que al, Ahí- al progreso informático. ahí hay un aspecto que es valioso de la tecnoparanoia, donde y pasa con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene esta posibilidad de crecer rápidamente. Había un tema que quería tocar, pero vamos a ver si es que alcanzamos a... Sí, no, está bien, dale. Entonces, hoy en día la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial es muy parecida a la carrera nuclear. Sí, eso es preocupante. Entonces, el problema es que las bombas nucleares no se lanzaban solas, Exacto. y la inteligencia artificial sí se lanza sola. Qué bueno que llegaste a eso. Porque una de las películas que iba a recomendar habla de eso. Habla exactamente de eso. ¿Podría recomendar algunas películas y algunos libros? ¿Puede Sí, ser? y dejamos los links en la Sí. descripción del video cuando lo lancemos como video. Exactamente. Vamos a dejar los links para Bueno, que... y en el podcast creo que también uno puede dejar una descripción, así que también... Sí, vamos a ir dejando links ahí en alguna parte para que ustedes puedan irlo y los vamos a mencionar con claridad. Una película es Ex Machina, que la recomiendo encarecidamente. De hecho habla y está asociado al tema de las bombas atómicas indirectamente, pero es algo muy importante. No voy a hacer más spoiler,
Otra que quiero recomendar respecto a la nueva carne es Videodrome de David Cronenberg. También quiero recomendar uy, se me fue. La cosa. No. Quiero recomendar libros. Quiero recomendar un libro de Howard Gardner que es La Generación APP, en el enjambre de Byung-Chul Han. Y también quiero recomendar La Agonía del Eros, la muerte del sexo gracias al cibersexo. Yo quisiera recomendar todo lo que tiene que ver con la Falange en los X-Men. Fabuloso, fantástico. Muy bueno. Toda la serie, la parte de la serie animada muy bien lograda. Sí, muy bien lograda, fantástico. Es interesante lo que estás planteando. Y eso es lo que quería Sí. tocar como tema. No sé si podemos como Sí. recomenzar porque no sé, serán 5 minutos quizás. Seguro. Strange Days era la película que quería recomendar. Ya. Strange Days también. El tema de la Falange es un aspecto de la psicoparanoia que mezcla, se mezcla un poco con la cosa. Sí. Se mezcla un poco con esta paranoia alienígena. Claro. Y se mezcla con los miedos del hurto de la personalidad. Donde... The Thing, también muy buena película. Sí. De lo que estamos hablando es justamente de los nanorobots. Sí. Donde los nanorobots son seres autorreplicantes que utilizan la materia de los cuerpos para generar nuevos seres que están en una conciencia unificada. Y producen y generan hackeo de este organismo. Claro, o sea, se adueñan de tu cuerpo. Exacto. Y trastornan tu mente para formar parte de una colmena. Seguro. De una mente de colmena. Eso es algo que puede pasar porque estamos hablando de la modificación genética. Kurzweil lo habla. ¿Qué puede ser que no... y qué impide que esos microorganismos o estos nanorobots que se insertan no puedan ser modificados y me puedan modificar a mí mismo? Complicado. Por eso. ¿Y qué capacidad de respuesta tiene el organismo propio para rechazar ese ataque? Cero, porque no está preparado. Cero, po. Nos van a faltar generaciones para poder prepararnos, po. Y ahora volvamos un poco atrás. Algo que hablamos en este mismo podcast. Ese fenómeno en el mundo físico es más difícil de imaginar. Claro. Pero ¿qué pasa si llega este momento de la singularidad? Para algunos ciencia ficción, para otros realidad. Ya, y consideremos el problema del conocimiento encarnado o de la identidad encarnada, donde tiene que haber un cuerpo. Y ya pongamos que la singularidad resuelve este problema. Una opción es con cuerpos sintéticos físicos y la otra opción es con simulación de todos los sistemas corporales en un software. Es mucho más práctico. Es muy práctico, pero en ese mundo, este ataque es mucho más fácil de programar. Seguro. Entonces, estamos tecnoparanoizando una tecnoparanoia, porque Sí, no, y de hecho no suena tan loco. no suena tan loco. No suena tan loco para nada. Entonces, de hecho, ¿qué riesgos estarías asumiendo para vivir para siempre? No vivirías para siempre porque es muy fácil robarte tu vida. ¿y tenemos que vivir para siempre? Aparte, ahí hay surge este mismo tema de cuando en Viaje a las Estrellas se teletransportaban. Sí. La persona que llegaba a la nave, ¿era la misma persona realmente? Porque se Claro, desintegraba porque y se hay una volvía... Eso es un tema muy interesante que tú estás planteando. Entonces, si traspasas tu memoria a un computador, ¿sigues siendo tú? Posiblemente no. Es esta alma sin espíritu, sin cuerpo, sin corporalidad y sin el tú, que va a ser una vil representación a modo de avatar. Claro. Siempre es un placer tenerlo, señor. Qué interesante conversación tuvimos hoy día y nos vamos a ver la otra semana con la autoridad. Entonces, ojalá lean todo lo que vamos a ir recomendando. Vamos a ir subiendo todo lo que podamos a todas las redes sociales y nos estamos escuchando. Adiós, señor. Adiós, señor. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente.